Hola, bienvenidos al canal. Esta vez vamos a tratar un tema político o un poco filosófico que se aleja un poco más de los aspectos más médicos y más relacionados quizá con los datos y el machine learning. En esta ocasión lo que quiero abordar pues, es este tipo de problemáticas que son recientes, que son frecuentes y que posiblemente cada vez sean más llamativas en los medios. Aquí lo que pongo de manifiesto, pues bueno, es una imagen de una pancarta en la que yo creo que estaría interesante hacer una pequeña reflexión. La pancarta en cuestión, como podéis ver, pone gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende. Stop privatizaciones. Esto es un tema que vamos a ir tratando y vamos a ir desmenuzando poquito a poco, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hablar va a ser un poco de qué significa lo público. Entonces, lo público, digamos que es quizá un concepto que hemos tenido muy minimizado, nos hemos quedado con la versión, por decirlo así, la más popular, y significa quizá la peor de las definiciones o la que no es capaz la que solamente te enseña una cara, ¿no? Público parece que quiere decir que es para todo el mundo, y en efecto quiere decir que es para todo el mundo, pero digamos que tiene un lado oscuro, que es un lado que normalmente no se suele tratar o no se suele hablar demasiado. Es decir, el hecho de que sea para todo el mundo significa que puede tener que obliga el sistema a que lo pague todo el mundo. Es decir, es un sistema que de alguna que otra manera impide que la gente se pueda salir de un sistema en el que no comulga, en el que no se siente cómodo o en el que ha tenido una mala experiencia. Por ejemplo, si un familiar tiene una muy mala experiencia con el sistema público de manera repetida por lo que sea, puede que sea injusto que esa persona se le obligue a seguir tributando a la Fiscalía Española pues dinero para eso. Por lo mismo, si una persona, por lo que sea, decide directamente acudir al sistema privado y no quiere usar el sistema público, también parece injusto que esa persona se le tenga que seguir obligando a pagar el sistema público. Entonces, para empezar, lo público, aunque el interés es de ayudar a todo el mundo, es un interés que se basa en una coerción, es decir, en una obligación a poner dinero. Estamos de acuerdo en que el fin que busca aparentemente es bueno. La cuestión es si el fin justifica siempre los medios. Esto ya es una reflexión que cada uno debe tomar consigo mismo. Por otro lado, público significa que una de las cosas que intenta, o una de las ideas que se intenta transmitir, es que todo el mundo tiene el acceso a lo mismo. Pero esto es parcialmente verdadero o parcialmente falso. Es decir, los contribuyentes del mismo nivel económico ponen el mismo dinero, pero no tienen acceso a las mismas oportunidades sanitarias. Esto es así porque la enfermedad y la evolución de tu enfermedad depende de muchos factores más allá de la propia enfermedad. Depende del sistema sanitario, que cada comunidad tiene uno, depende de dónde vivas, depende de si un hospital tiene o no acceso a ciertos fármacos, que no todos lo tienen a los mismos, a la posibilidad a los ensayos. Es decir, existe una variabilidad social, que eso no se trata y que es muy difícil de igualar. Es decir, lo público fracasa, aunque lo intenta compensar, eso es cierto, en que todo el mundo pueda tener acceso a los mismos cuidados sanitarios. Es decir, un paciente o una persona que tiene un problema importante en un pueblo perdido de Castilla y León, lamentándolo mucho, va a tardar mucho en tener una cobertura sanitaria, aunque haya pagado lo mismo, igual que una persona que de Oviedo. Es decir, existe una falsa idea de que todo el mundo contribuyendo puede llegar a recibir los mismos tratamientos. Obviamente esto no se soluciona con un sistema privado, pero desde luego a lo mejor existen unas maneras en las que el sistema debería, pues de alguna manera quizá, compensar que esas personas no puedan tener acceso de manera tan rápida al sistema sanitario porque están pagando. A lo mejor, por ejemplo, pues que ellos paguen menos impuestos porque no pueden tener acceso a lo mismo. Por ejemplo, se me ocurre. Igual que las casas en Madrid son más caras que en Villarrobledo del Fresno, que no sé si eso existe, pues el sistema sanitario mejor allí, pues que paguen menos. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la misma calidad.
y sería sería injusto a lo mejor pagar lo mismo por algo que tú no puedes poseer. Pero lo público tiene, yo creo que más relevancia en otros aspectos que quiero tratar. Uno de ellos es quizá el que a mí más me interesa, y es que cuando nosotros deseamos o decimos que nuestro sistema sea público, en el fondo lo que estamos pidiendo es que nuestros jefes sean los políticos. Y la cuestión es, y no sé si reflexionamos lo suficiente sobre eso, si nosotros queremos que los gestores de nuestro dinero sean los políticos. Esto podemos pensar que todos los políticos piensan más o menos parecido, que todos quieren mantener un mismo tipo de sanidad, pero la realidad es bastante diferente. La cuestión es también si comulgamos y nos explican realmente los diferentes proyectos políticos sanitarios y sobre todo si son realizables o no, porque que un grupo, un partido te prometa una sanidad súper potente no significa que se pueda llevar a cabo sí o sí. Quiero decir, el dinero es finito, los recursos son finitos, los sistemas cuestan mucho cambiarlos y no por poner más dinero en algo va a funcionar mejor, porque si no, por ejemplo, nosotros crearemos una empresa española, le pondríamos más dinero y esa empresa sería mejor que Amazon, que Apple, que Tesla, y eso no es así. Entonces, no solamente es el incentivo económico y el poner dinero, que obviamente eso es importante para que las cosas funcionen, pero eso no es lo único. Por otro lado, una de las cosas que ya he comentado, pero yo creo que es muy importante, es que el mantenimiento es poblacional. Pero siempre se nos engaña de que el dinero tiene que ir para educación y sanidad, cuando realmente no es el gasto más importante que tiene el gobierno. Y la cuestión es si a lo mejor nosotros como ciudadanos quisiéramos gastar más dinero de una manera privada en nuestra sanidad y no, por ejemplo, destinarla a proyectos estatales en los que no estemos de acuerdo, pues por ejemplo, pues habrá gente que no esté a favor de los toros, habrá gente que esté a lo mejor a favor de la energía nuclear, habrá gente que esté a favor de gastar más en políticas pues de igualdad, feministas, habrá gente que esté a favor de más gasto militar, menos en, yo qué sé, en judicatura, por ejemplo, en el mundo judicial, en fin. Existe un sinfín de opiniones que quizá nosotros no lo podemos representar perfectamente con nuestras elecciones políticas y sin embargo estamos obligados a mantener esas decisiones políticas. Es decir, el hecho de ser algo público lo que implica de alguna manera, cuando es público y se obliga a nivel estatal, es que nosotros delegamos nuestro poder civil de poder elegir en qué decidimos gastar nuestro dinero en forma de impuestos. O los impuestos, lo podemos decir que los impuestos son un medio para conseguir unos bienes, ¿no? El bien de la sanidad. Entonces, quizá nosotros podríamos decidir mejor que el gobierno cómo queremos gastar, a lo mejor no el 100% de los impuestos, pero sí una parte importante de ese dinero. Y al final todo esto acaba llegando a lo que es una confiscación de nuestro poder civil debido a la coerción, debido a que nosotros no tenemos la posibilidad de salirnos de este sistema en el que podemos comulgar más o menos y entonces al hacer eso, pues si nosotros no pagamos esos impuestos, pues vamos a la cárcel. Entonces en este sentido, por ejemplo, cuando a mí me llama mucho la atención, la verdad es que me fascina, cuando un sistema funciona mal, pues por ejemplo, se habla muy mal de la medicina de atención primaria en Madrid, a mí me llama mucho la atención que los médicos de atención primaria no decidan, porque son realmente los capaces, son los que producen la sanidad, no son los que dependen de nadie. O sea, son los que tienen la capacidad de ofrecer la sanidad. El Estado en sí mismo o los gobiernos no tienen la capacidad. Entonces a mí me extraña mucho que en vez de hacer una huelga digan, pues nos salimos de este sistema y nos montamos todos una consultita o de lo que sea. Porque ellos realmente no estamos convencidos de que nosotros tenemos el poder de negociar. Y no es por nuestra fuerza de trabajo, sino es por salirnos del sistema. Es decir, las huelgas quizá que más efecto tendrían en el sistema sanitario público, se me está ocurriendo mientras hablo, pero quizá más que allá de forzar y pedir, porque al final ejercimos un papel sumiso, podrían ser realmente de irnos directamente a otro sistema.
Bien, ya que hemos desentrañado un poquito qué es lo público y vemos que cuando lo analizamos en profundidad, pues no es un concepto tan benigno como muchas veces se nos dice, es decir, no es ni benigno ni maligno, es simplemente que tiene sus contraprestaciones y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. O tiene sus beneficios y tiene sus maleficios, por decirlo así de alguna manera. Bien, ahora quiero hablar de la siguiente frase, que es se defiende, ¿vale? Porque esta frase la verdad es que es también muy curiosa. Porque hay que preguntarse de ¿se defiende de quién? ¿De qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir esto de que se defiende, no? Porque al final es una frase vacía, que no te permite llegar así a ninguna cosa. O sea, claramente lo que quieren decir, ¿no? Es que hay que defender el status quo, es decir, la sanidad pública. Pero la defensa de qué? O sea, ¿quién te está atacando? ¿Quién la está atacando? Porque el sector privado es muy difícil que ataque a esto. Y es el único que le puede atacar. Es decir, el sector privado es muy difícil porque es muy difícil competir contra el Estado, en el sentido de que el Estado no rinde las mismas cuentas que rinde una empresa. La empresa tiene que buscar los beneficios para tener que reinvertirlos y el Estado pues puede acumular deuda. Luego la empresa pues vamos, no puede o no tiene la capacidad coercitiva que tiene el Estado respecto de los médicos, ¿no? Y esto es así porque el Estado tiene leyes, o de hecho la están intentando sacar ahora en breves, de que hay cosas que el Estado en situaciones de emergencia podrá confiscar, es decir, que seremos sus rehenes si el Estado quiere, por decirlo así de alguna manera. O sea, la ley está pendiente de aprobar, pero básicamente es que si un centro privado, en medio de una emergencia nacional, que a ver cómo se define, que al final lo importante es cómo se definen estas cosas, ¿no? Tiene la potestad de adquirir esos medios privados durante la emergencia nacional, que queden a cargo del sistema público y que entonces decida el sistema público cómo se gestionan. Entonces, pues bueno, la verdad es que la sanidad pública se defiende de alguna manera, pero la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué hay tanto problema en que la gente pueda elegir un sistema que sea diferente? Entonces, yo realmente no me quiero posicionar en ninguno de los dos. De hecho, yo trabajo en los dos sistemas. Creo que los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero desde luego creo que más que defenderlo, creo que los dos sistemas deberían competir entre ellos. ¿Vale? Competir normalmente lo que lleva es a que el usuario, es decir, a los pacientes, disfruten de una mejor calidad, ya que compiten por quedarse con los pacientes. Y si compiten por quedarse con los pacientes, lo harán mejor, siempre y cuando compitan desde, por decirlo así, desde la eficiencia y no desde la política y el poder y el politiqueo. Entonces, esto es una cosa que a mí me resulta muy llamativa de esta pancarta, porque o sea, parece que cuando tú dices se defiende es que no quieres ni que ni llegar a ser vulnerable, quieres directamente que al que pueda ser tu contrincante y que puede que sea mejor sanidad o, o mejor competencia, no quieres ni que se presente. Y eso realmente contra quien va no es contra la sanidad pública, es contra los usuarios del sistema público, vamos, de los usuarios de la sanidad, que son los españoles. Entonces, realmente me llama mucho la atención este mensaje. O sea, también lo entiendo porque, pues bueno, esta foto es de unos, vamos, yo creo que salían unas banderas sindicales y son personas que creen mucho en lo público y entonces, pues pueden tener quizá un sesgo en directamente ni permitir la competencia. Pero desde luego creo que es una frase para reflexionar y entender que la sanidad se defiende, pues puede entenderse también de muchas maneras. Desde luego, cuando se dice se defiende y lo que buscan es que sí o sí
pues todo el mundo tenga mejores contratos y que todo el mundo tenga, pues yo qué sé, más médicos, pues desde luego eso tiene unos costes y eso tenemos que saber si lo vamos a pagar y si sobre todo lo importante es si se va a gestionar bien. Porque podemos poner 10.000 médicos, pero si no funcionan bien y si no se trabaja con ganas y todo eso no está organizado, es decir, pero al final no es cuestión de dinero, es cuestión de que haya los verdaderos incentivos para crear un buen clima de trabajo. Entonces, esta frase, en resumen, me resulta muy llamativa. Y es que existen dos medios, y esto ya es un tema muy filosófico, que existen los medios económicos y los medios políticos, ¿vale? Entonces, los medios económicos son los que tradicionalmente se dicen que son los pacificadores. Y esto yo creo que es y los medios políticos son los que son violentos. Y permitidme que haga una analogía ahora con la guerra de Ucrania y de Rusia, pero vamos a mirar exactamente cómo realmente esto es así. O sea, Rusia y Europa económicamente, o sea, gracias a las intenciones, a los acuerdos económicos que llegaban, por ejemplo, con el gas, con el petróleo, con las exportaciones de agricultura, pues básicamente estaban acercándose posturas, básicamente. Pero ¿cuál es el problema? Pues que eso, luego todo eso se ha destrozado por decisiones políticas de nuestros líderes políticos. Yo aquí ya no me meto si la culpa es de la OTAN, de Putin, de Estados Unidos, de China, de Rusia. Eso no es la cosa. El asunto es trascender, ir un nivel más arriba, analizarlo y ver que los resultados violentos que sufre la población vienen de los medios políticos, es decir, de cuando las cosas se defienden, y mientras que los resultados pacíficos y de las que todos nos podemos aprovechar vienen de los medios económicos, es decir, los medios económicos se basan en que tengas que llegar a acuerdos y que los acuerdos se llegan cuando más o menos las dos partes salen más o menos pues de acuerdo en lo que están tratando, porque si no una parte dirá pues no. Entonces, los medios económicos, digamos, más o menos estaban bien y los medios políticos claramente nos han destrozado. Pues esto es un poco lo mismo. Los medios económicos sería, yo pienso, que los ciudadanos pudiesen elegir si lo que quieren es el sistema público o si lo que quieren es el sistema privado. Y los medios políticos es obligar a que todo el mundo pueda, o sea, deba contribuir al sistema público y luego además ya si quieren los medios privados. Y después ya, si eso, saco una ley en la que digo que encima puedo disponer de los sistemas privados si considero que es una emergencia nacional. El problema de esta emergencia nacional es que, claro, nosotros nos imaginamos una catástrofe, pero el problema es que los políticos, y esto en la historia está plagado de esto, utilizan definiciones ambiguas para instaurar su máximo poder. ¿Vale? Entonces, estas definiciones ambiguas es en las que se basan muchas para, pues todo lo llaman tragedia nacional y ya está, y todo el mundo entonces todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y bien, nos queda la primera frase, gobierne quien gobierne. Esta ya creo que ya no, ya os llamaría la atención, que es gobierne quien gobierne, es muy parecida a la de se defiende, es decir, no quiero competir contra nadie, quiero que me dejen aquí, quiero el status quo y quiero que todo esto se quede aquí. Sin embargo, quiero que entremos en un debate un poco más filosófico, ¿no? Es gobierne quien gobierne es esta gente normalmente, los que salen aquí seguramente defienden la democracia, pero gobierne quien gobierne es antidemocrático, porque sí, porque entramos en otro problema, ¿no? Y es el problema de la diversidad. El problema es que si nuestros votos realmente tuviesen representación, pues posiblemente esto no se podría defender. Porque si gobierne quien gobierne es mantenerse ellos en el poder o mantener ese status quo, y a lo mejor si realmente creemos en la democracia, que bueno, que también podríamos hacer un vídeo sobre la democracia y sus problemas, pero bueno, si creemos en la democracia se basa en que se pueden cambiar estos métodos y entonces no sería quien gobierne, sería si el que gobierna quiere. Entonces, como veis, esa pancarta pues puede tener muchos problemillas en las que incurrir en pensamientos que nosotros normalmente no desarrollamos tanto, ¿vale? Así que yo espero ya que esta pancarta de gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende,
simplemente espero que la analicéis desde otro punto de vista, que hagáis unas reflexiones a lo mejor que nunca os habéis hecho y que a lo mejor, pues no sé, penséis de una manera diferente o tengáis soluciones originales a todo esto. Desde luego no es un a favor ni en contra, es más bien romper, como dicen la expresión, romper un melón. Ya os digo que yo trabajo en las dos y puedo ver problemas y defectos en las dos, problemas y cosas buenas en las dos. Pero desde luego con lo que no estoy nada de acuerdo, y esto es quien me conozca pues lo sabe, es con estos mensajes tan simplistas, tan maniqueos, que lo que hacen es simplificar la realidad. Yo lo que estoy a favor es de que entendamos que todos los problemas tienen muchas aristas desde las que ser tratadas y que desde luego si queremos defender una posición tenemos que ser conscientes de lo bueno, o sea, que lo bueno muchas veces es lo que se pretende, no lo que se consigue. Es decir, que si nosotros queremos una sanidad para todo el mundo, pues eso es lo que se pretende. Luego ya lo que se consiga es otro tema, ¿vale? Pero bueno, que como iba diciendo, que a mí lo que me importa es que podamos ver todo desde todos los prismas y que con eso decidamos. Y bueno, la verdad es que poquito más. Os dejo con esta imagen tan relajante que bueno, refleja un poco la mezcla de las dos posturas. Y nada, poquito más. Un saludo y hasta otra.